Eran los años 60. Mi mamá y mis tías fueron de visita donde mi bisabuela. Ella le preguntaba a mi mamá, la hermana mayor, oye, ¿por qué tu padre, siendo un ser educado y profesional, no ha corregido ya a tu hermana menor? Va a quedar fallada de por vida. Esa gran falla a la que se refería mi bisabuela era el hecho de ser zurda. Mi tía era zurda. Algunos zurdos fueron quemados en la hoguera durante la Inquisición, pues se consideraba que tenían antecedentes de brujos o de demonios, y hasta el siglo pasado, el siglo XX, a los zurdos se les amarraba la mano izquierda para obligarlos a usar la derecha. Felizmente nací en el 99. Y es que los tiempos cambian, nuestros juicios también, y hasta lo que consideramos bien o mal. El día de hoy trataremos un tema vital al hablar de arte, considerando las múltiples actitudes, muchas veces gravísimas, de varios artistas de la historia. ¿Podemos realmente separar el arte de la persona que lo creó? ¿Qué hacemos cuando una obra de arte que amamos está ligada a un artista con un pasado cuestionable? Analicemos este tema en este capítulo. Te doy la bienvenida a este episodio pedido hace muchísimo tiempo en mi Instagram y TikTok, y no es para menos. Y es que cuando conocemos una obra fascinante, una de las primeras preguntas que surgen en nuestra cabeza es ¿quién creó esta maravilla? Y esto más que nada es porque los seres humanos amamos adorar. Nos encanta apreciar a otros humanos y sus creaciones, porque son estas las que nos motivan e inspiran de alguna u otra forma. El fanatismo, por ejemplo, surge de la pasión desmedida hacia algo o alguien. No siempre es sano, muchísimas veces es ciego porque ya se descontrola de tal forma que te controla a ti. Yo, por ejemplo, soy muy fan de los Beatles y de Paul McCartney en especial, desde muy pequeño. Descubrí su música en un momento bastante oportuno y desde ahí yo no pude soltarlos. Al enamorarme de los Beatles, me enamoré del concepto que mi mente creó bajo mi contexto social y cultural. Una niña de 11 años en el norte del Perú, escuchando música de una banda que se disolvió 42 años antes en Londres. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, ahora mismo para nosotros ya es normal porque la globalización y digitalización ha hecho esta y otras maravillas posibles. Pero la preguntita es, ¿mi fanatismo por los Beatles se podría considerar semejante al de una niña de Liverpool en los años 60? Por supuesto que no, carajo. Lo que esas niñas conocían de los Beatles, aunque suene paradójico, era muchísimo menor a lo que yo sabía de la banda para el 2011. Y es que la información que tenemos ahora que a los Beatles sucedieron en el pasado, sobre la vida de cada uno de ellos, sobre sus ideales y todo, está al alcance de un clic. Ellas tenían que esperar a que el periódico lo mencione si es que soltaba algún dato por ahí. Entonces, aquí surge otra incógnita para mi caso. Si hubiera encontrado algo funable de los Beatles, ¿hubiera dejado de admirar su arte? ¿Eso hubiera estado bien o hubiera estado mal? Separar al arte del artista parece ser el debate sin fin que ha traído tesis extensas al mundo, pero el día de hoy voy a contarte sobre dos posturas que son perfectas para que tu cabeza se divida aún más, y al final te diré lo que para mí es la solución que hasta el momento me ha traído bastante calma en la vida. Existió un señor llamado Roland Barthes, crítico teórico, literario y filósofo francés loquísimo, quien escribió un ensayo llamado La muerte del autor en 1967. Aquí propone una perspectiva que cambia todo sobre el papel del autor en la interpretación de un texto, pero creo yo que se aplica a diferentes casos, no solamente a la literatura, así que aquí lo vamos a aplicar. Su idea central es que debemos matar a la figura del autor como autoridad suprema sobre el significado de una obra, porque hay que liberar a la creación de cualquier interpretación limitada por la biografía, las interpretaciones o el contexto personal de su creador o creadora. Este autor dice, mira, el autor no es el dios de la obra. Cuando alguien escribe algo no es su expresión personal, ¿ok? Es un tejido de expresiones que va más allá, que proviene de múltiples influencias culturales, literarias y sociales. Y aparte, ni bien se crea, se lo da al lector, y ahí es donde el protagonismo tiene que viajar. El lector es quien debe reconstruir todo, porque es quien interpreta la obra. Eso de que el autor es un genio privilegiado, el único en llegar a todo de manera profunda, es un error. No debemos ponerlo así. Los textos se alimentan uno del pasado y del otro, y así al final el autor es un copista más y ya está. El sentido de un texto ya no debe buscarse en la intención de quien lo creó, sino en la experiencia activa del lector, de quien lo recibe. Esa perspectiva que obviamente marcó un cambio radical en muchos estudios literarios, alentando a interpretar las obras sin ataduras al autor. Y esto te puede sonar increíble y súper acertado, y ahora dices, claro, entonces el arte no tiene nada que ver con el artista. Hasta que escuchas la perspectiva opuesta de Michel Foucault, quien plantea otro ensayo llamado ¿Qué es un autor? En 1969. O sea, los 60s on top. Foucault analiza cómo el autor funciona como una figura que organiza, delimita y dice esto sí, esto no, en todos los discursos. Este man introduce el concepto de que el autor no solo es una persona random, como decía mi estimado Roland, sino que su presencia establece parámetros que influyen en cómo se va a interpretar, quiera o no, porque al final el autor es quien valida el texto, le da ese renombre. Su nombre es lo que actúa como una garantía de que algo es 100% su calidad, pertenencia y no fake. Es esta perspectiva la que indica que el arte no puede desligarse completamente de su creador, aunque lo quiera. Foucault sugiere que conocer el contexto, las intenciones, experiencias y personalidad del autor nos va a ayudar a entender mejor la creación, porque al final es su genialidad individual lo que permitió producir algo novedoso y valioso.
no es un copy-paste. Entonces con esto nos podemos quedar con el hecho de que el contexto y la identidad del creador son elementos esenciales para interpretar y valorar el arte. ¿O no? Obviamente todo esto no suena tan mal y parece que después de todo, pucha, ya no te tiene que importar tanto hasta que te das cuenta de que existen casos gravísimos, como dije al inicio, en la historia del arte y de la música. Y como quiero asustarte con golpes de la realidad, te los voy a contar. Picasso es un excelente ejemplo para arrancar y bueno, básicamente el hecho del por qué no hablo ni nunca hablaré de él en mis redes sociales. Por si no lo sabías, Picasso no solo será recordado por ser uno de los creadores del cubismo, sino por ser un abusador con todas sus letras. Le fascinaba enamorar y arruinar la vida de sus parejas, le gustaba retratar la belleza de sus musas hasta destruirlas y así también representar su depresión. Marina Picasso, la nieta del famoso pintor malagueño, describe de manera brutal cómo él se apropiaba de las mujeres de su vida, las utilizaba, las sometía y bueno, la autora las describe como seres a los que devoraba, desangraba y luego descartaba. Su imagen de maltratador y manipulador se refuerza con el testimonio de Arianna Huffington, escritora del libro Picasso, creador y destructor, donde se revela que no solo humillaba a sus amantes como lo hizo con Marie-Thérèse, amante menor de edad por cierto, a quien quemaba con cigarrillos, sino que también las golpeaba como a Dora Maar, otra de sus parejas, hasta dejarlas inconscientes, frente a varios testigos. Su crueldad hacia las mujeres parecía tener la misma naturaleza que su amor por pintar. Y así como este famosísimo personaje en el mundo del arte, también hay un caso en la música. Bob Marley. Bob fue y es un icono del reggae y revolucionario desde la música. Se convirtió en un símbolo mundial de resistencia, de lucha contra la opresión, especialmente a través de canciones como One Love, Get Up, Stand Up y Redemption Song, que siguen siendo himnos de lucha por los derechos humanos y la justicia social. Sin embargo, la vida personal de Marley también estuvo marcada por aspectos que contrastan un montón con estos ideales de paz e igualdad que tanto predicaba. Una de las contradicciones más conocidas fue su comportamiento hacia su pareja, pues la esposa Rita Marley. Aunque Rita era su compañera, Marley tuvo múltiples relaciones extramaritales durante toda su vida, le engañó hasta decir basta ya, por favor, y encima le dejaba a ella los hijos que él tenía con diferentes amantes para que los críe. O sea, ¿se imaginan eso? Incluso se afirma que en varias ocasiones el cantante actuó de manera violenta, tóxica, abusiva hacia las mujeres de su vida, lo que pone en tela de juicio, bueno, la autenticidad de su mensaje de paz y amor. Y se siente en ti, aunque no quiera, una hipocresía total. Otro ejemplo, y quizá el más horroroso, es el de Eric Gill. Si eres diseñadora gráfica, probablemente te suene la palabra Gill, porque sí, o sea, la fuente Gill Sans existe por él. Este tipo fue un escultor, tipógrafo y diseñador británico conocido por su gran influencia en el arte y el diseño gráfico del siglo XX. Fue uno de los miembros más destacados del movimiento Arts and Crafts y más tarde asociado al modernismo. Sin embargo, la vida personal de Gill te va a dejar de una pieza. En sus diarios y escritos autobiográficos se descubrió que disfrutaba de abusar sexualmente de sus menores hijas y, como si esto fuera poco, esta atrocidad fuera poco, también de cometer los mismos actos innombrables con su perrito. Estos aspectos sombríos de su vida estuvieron ocultos durante mucho tiempo, pero han salido a la luz tras publicarse la biografía de este hombre en los años 80, y aquí es donde se abrió otra vez este debate. ¿Su arte se debe separar de su persona o al contrario, ya el conocimiento de su vida personal mancha la validez de todo su legado artístico? El caso de Gill es uno de los más intensos en la discusión sobre la relación entre la obra de un artista y sus acciones personales, especialmente cuando estas últimas son moralmente más que reprochables. Y así como estos hay ejemplos eternos, como en el cine con Woody Allen, en la literatura con J.K. Rowling, y no va a seguir apareciendo día tras día hasta llegar a toparse con nuestra nueva era, la era de la cancelación. Entonces, ¿hasta qué punto es posible disfrutar de una obra sin dejar de ser consciente de las fallas de su creador? O eso no existe, o solamente debemos rechazar todo por completo, porque todos sus actos de persona ya lo arruinó bastante. Bueno, aquí lleva mi perspectiva personal, llamaría a conocer la tuya en mi último post de Instagram, así que deja tu comentario por allá para ver si estamos de acuerdo o tienes algo por añadir o quitar, ¿ok? Y es que yo creo por un pequeño lado que sí, el arte puede llegar a tener una expresión autónoma y puede trascender al creador y cobrar vida propia, porque los seres humanos podemos inspirarnos de todos lados, de todas las cosas que nos rodean. Tenemos el poder de crear múltiples interpretaciones positivas en nuestros contextos personales más allá de la intención de un artista. Es más, podemos ignorar por completo al artista, porque si algo tenemos como superpoder es que encontramos la belleza dentro de los desastres más grandes del universo. Pero, ojito, aquí no podemos ni debemos ignorar la realidad, porque también es nuestro derecho y nuestro deber informarnos. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, es que es imposible, por ejemplo, para mí, que una canción de Bob Marley no me impacte positivamente porque me siento inspirada por sus letras, por los ritmos, por la historia que tiene, y durante todos los minutos que tiene la canción o el álbum me motiva, y eso está bien, eso es humano, y me habla positivamente de mi sensibilidad ante el arte.
Sin embargo, jamás podría tener un póster de Bob en mi estudio, porque ahí yo ya estaría trascendiendo su obra y estaría admirándolo a él como artista. Y eso sí es algo que yo no puedo hacer, porque mis valores me lo impiden y eso está bien. Sus creaciones musicales pueden hacerme ver el mundo con otros ojos y eso bacán, pero decir que me siento inspirada por él como artista sería mentirte. No, Ivonne, pero le estás juzgando con los ojos del presente. No. Si hubiera nacido en la Edad Media, aprendería sobre su vida con otros ojos, pero no es el caso. Él simplemente decidió no seguir un camino de mayor desconstrucción. En el caso de Picasso y Gill sí se me hace imposible en todos los aspectos porque no se me hace impactante en sus creaciones de ninguno de los dos y el peso que cargan sus delitos se me hace mucho más intenso que cualquier creación suya. Y es por eso que al final del día eres tú la persona que decide esto. Tú decides qué tiene más peso según tus principios. ¿Y qué sucede con artistas que están vivos y hacen algo cuestionable? Dejamos de consumir su arte. En estos casos el dilema es aún más delicado porque el impacto de tus acciones va a estar ocurriendo en tiempo real y tu decisión de consumir o no su arte puede tener repercusiones inmediatas, tanto en términos de su carrera como en lo que representamos nosotros como consumidores. Entonces aquí puedes o dejar de consumirlo o ser parte de un boicot, cancelar el apoyo a su trabajo hasta que se dé cuenta de su responsabilidad social como artista y seguir consumiendo su arte de manera pirateada para que no tenga beneficio económico, o hacerte de la vista gorda y seguir respaldando su trabajo al 100%, aún siendo consciente de que, aunque no quieras, implícitamente también estarás respaldando sus acciones de la hora porque este sistema así te lo pone en la mesa. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho la música de Dave Grohl en Foo Fighters y me gustó más que nada por el mensaje de Dave de ser un hombre de familia que conoció el proceso de redención en la vida y no entraba en el estúpido cliché de que rockstar, sí, que para ser un rockstar hay que ser misógino, infiel y manipulador. O sea, por cierto, los que dicen eso de que ser un rockstar es todo lo que acabo de decir, entendieron todo mal, pero ya lo vamos a dejar para otro tema y para otro episodio, ¿ok? Sin embargo, hace poco salió el escándalo de su infidelidad a la esposa, que va a tener una hija con una chica menor a él y sí que marcó bastante mi relación con su música y es que es inevitable, es humano. Y yo creo que incluso dice mucho más de ti como ser humano, como un ser empático y como un ser sensible hacia los actos negativos que ves en la vida, que como un simple receptor de creaciones creativas. Es importante debatir este tema en la actualidad, especialmente ahora que tenemos presente la cultura de la cancelación, porque hay que recordar que sí debemos o podemos cancelar y que simplemente podemos estudiar y rescatarle lo positivo porque ya es historia de otro pasado. Cuando un artista vivo sea algo cuestionable depende de cómo cada persona valore la obra frente a la ética del creador, porque tu apoyo va a estar vivo, así como el artista. Así que hay que ser conscientes de nuestras decisiones y reflexionar sobre lo que estamos apoyando con nuestro consumo. Y cuando un artista ya falleció hace muchísimo tiempo, podemos elegir quizá con un poquito más de libertad si priorizar nuestros principios, como en mi caso como Marley, y apreciar solo unas cuantas canciones por un lado, más no a él como artista, o recordar que cada día vamos para adelante. El racismo, clasismo, homofobia, la misoginia eran prácticamente lo más natural hace no más de 50 años, por lo que juzgar artistas del pasado en otros contextos demográficos con nuestros valores de la actualidad puede ser injusto en algunos casos, como el de mi bisabuela queriendo corregir a mi tía zurda. Y ya para finalizar me gustaría que se quedaran con las siguientes ideas. Ninguna obra nace solita, porque es producto de su contexto. Y si bien antes era más fácil disfrutar solo de la obra, era porque no se contaba con toda la información del artista a un clic de distancia. Yo les invito a aprovechar este fácil acceso a la información, salgamos un poquito más de lo que nos gusta solo porque sí y averigüemos de dónde viene nuestra obra favorita, por qué la hicieron, qué la hace especial. Estoy segura de que eso va a influir de sobremanera en el afecto que le tengas a una pieza de arte e incluso al artista. El arte no es unidireccional, no es solo el autor, sino que varía mucho dependiendo de tu edad, del lugar, el tiempo, el ambiente donde lo ves. Tu sensibilidad se cultiva mediante el arte, por lo que se puede decir que el arte es un espejo en el que se refleja tu propia experiencia. Y hablando de espejos, cierro esto con una de mis frases favoritas de la vida dicha por George Bernard Shaw. Los espejos se emplean para verse la cara, el arte para verse el alma. Como consumidores de arte que inspira, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Me encantaría saber qué piensas de este tema tan controversial y maravilloso y cuéntame qué te pareció este capítulo, así que te invito a mi encuesta en las stories de Instagram y también a comentar mi último post y no te olvides de compartir este podcast con más corazoncitos artísticos para seguir creciendo. Me dice una girasolada, me despido hasta la siguiente semana y para más arte tienes este podcast. Chao, chao. Y si te quedas hasta acá es porque te acordaste que dije que todos los capítulos los iba a cerrar con una recomendación musical, así que felicidades. Y en este caso te voy a recomendar a un artista que hasta el momento no le he encontrado ninguna funa y que me fascina y me encanta. Tanto la canción como el álbum tienen el mismo nombre y el artista es Manu Chao. Te invito a escuchar el álbum o la canción, si es que no eres mucho de álbumes, Clandestino. Y me dices qué te pareció. Nos vemos pronto. Bye bye.